Entonces, Alejandro, ¿estás listo? Yo estoy listísimo. Yo también estoy listo. ¿Tu mujer? Sabes, pensé que quizá no era el caso de traerla. ¿Pero cómo? Debemos hablar del retrato en estudio. Nos sirve la modelo. Lo sé, pero al final he pensado que quizás ¿Dices? no es... Pero mira, es no el será caso. lo mismo. Yo ya me había preparado. No, pues igual me habías dicho que tienes unas modelos a disposición. Podríamos utilizar a una de ellas, ¿no? Tu mujer estaba mejor. Sí, pero Anda. da igual. La próxima vez quizás me lo pienso. Retrato en estudio hoy, ¿correcto? Sí, claro. Hoy... Y luz artificial. ¿Cómo crear la iluminación artificialmente? Perfecto. Que es distinta de la luz ambiental. Entonces tendrás que aprender cómo gestionar la luz. Aprenderemos a conocer las herramientas de que disponen los profesionales para difundirla, reflejarla, los filtros que utilizan para colorearla, analizaremos los distintos tipos de luz que pueden producirse artificialmente, los efectos que tendrán en el sujeto y también los tipos de iluminadores existentes, desde las luces del hogar hasta las más profesionales. Fantástico. ¿Empezamos? Sí, pero ¿estás seguro del todo de que no quieres llamar a tu mujer? Quizá la llamas y llegan 5 minutos. No, mejor que no. Pero si es cuestión de nada, anda, en 2 minutos llega. No, anda, empecemos. Está bien, lástima. Bien, Anthony. Yes. Lo primero debemos establecer qué tipo de luz utilizar. ¿Ves? En estudio podemos utilizar una luz continua o la luz flash. La diferencia está en el hecho de que el flash emite un relámpago de corta duración. Y digamos, por lo menos al principio es más fácil de utilizar la luz continua porque nos permite valorar el efecto que esta iluminación producirá sobre nuestro sujeto, dónde caerán las sombras y también qué tipo de luz estamos creando, tanto desde el punto de vista de la calidad como también de la orientación. ¿Y qué entiendes exactamente por luz continua? Entiendo los focos, una luz con una emisión continuada en el tiempo. Y entonces, como te decía, es más fácil valorar sus efectos, por lo menos al principio. El flash a su vez es más útil cuando tenemos sujetos en movimiento y queremos congelar la acción. Considera también que el flash puede producir una luz generalmente más fría y sobre todo, si puesto frontalmente, tiene la tendencia a aplastar los rasgos somáticos del sujeto a retratar. Y puede producir también sombras más fuertes. Entonces, total, diría de empezar por el momento con una serie realizada con luz continua. Realizado lentamente, estudiando cada vez cuál es la función de cada foco y comprender la calidad de su luz. El flash lo veremos más adelante en las próximas lecciones. Imagino que hay muchas fuentes de iluminación artificial. Sí, de hecho hay distintos tipos, ya sea por la calidad de emisión de la luz o también por la dominante cromática. Te habrá pasado en interiores de sacar fotos y ver que luego los colores no tienen un rendimiento exacto. Sí. En ese caso se habla efectivamente de dominante cromática, es decir, hay un color predominante de manera innatural sobre los demás. Se evalúa bien sobre todo sobre los sujetos que tienen, por ejemplo, una camiseta blanca, donde esta no aparece como blanco perfecto, sino con esta dominante bien visible. ¿Y eso acaso tiene que ver con algo el balance de blancos? Sí, de hecho precisamente tiene más que ver con la temperatura color de la luz que está emitida por nuestro foco. Sí, la tonalidad de los colores se mide en grados Kelvin. Sí, exactamente se mide en grados Kelvin. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. A la luz del día le corresponde la temperatura color de 5600 grados Kelvin, mientras que para las luces de tungsteno se considera una temperatura color de 3200 grados Sí, Kelvin. me acuerdo. Luego, en la cámara digital es fácil. Ajustamos el balance de blancos en luz de día o tungsteno según la luz que utilicemos. Si de lo contrario estuviésemos fotografiando en película, deberíamos utilizar un filtraje para compensar la dominante cromática de la luz o un tipo de película que esté destinado a este tipo de luz. Por lo general, Anthony considera que esto funciona al revés, o sea, para una luz que generalmente definimos cálida, la temperatura color en grados Kelvin es más baja, mientras que para las luces que definimos más frías tienen una temperatura color mucho más alta. Me acuerdo del discurso que me hiciste sobre el metal. Cuando se calienta se vuelve rojo, luego se aclara y luego hasta llegar al azul. Sí, exacto, justamente eso. Considera también que utilizando las luces del hogar tenemos una temperatura color que generalmente es más baja de los 3200 grados Kelvin que tienen las lámparas de tungsteno profesionales y tenemos pues una dominante levemente más cálida que tira al amarillo. Ah, eso. Por esto el digital es aconsejable ajustar el balance de blancos manualmente, sin confiar entonces en el ajuste simple de tungsteno, o en su caso, trabajando en película, tenemos que utilizar un filtraje adecuado para convertir la temperatura color de la luz. ¿Y si en casa tengo alguna lámpara de neón? Pues mira, con las luces de neón el problema es distinto. En cuanto estas luces tienen una emisión que desde el punto de vista cromático es muy discontinua y no logran reproducir correctamente determinadas gamas cromáticas,
tienen, por ejemplo, dificultad para reproducir los rojos. Generalmente se tiene una dominante que es bastante azulada. Entonces será por eso que en las cámaras fotográficas digitales existe la función fluorescente. Sí, en realidad el ajuste de balance de blancos en fluorescente se utiliza de hecho para realizar una corrección en la reproducción de los colores cuando se usan en este tipo de luces. Entiendo. Pero considera que si fotografiamos en película es desaconsejable utilizar luces de neón de tipo doméstico, en cuanto son de difícil control, como te decía, incluso utilizando un filtraje. Mientras, en cambio, en blanco y negro no hay problemas. Existen de todos modos luces de neón profesionales, de estudio, que dan una temperatura muy cercana a la luz de día, y entonces proporcionan una reproducción de los colores correcta. Interesante. ¿Puedes explicármelo un poco? Sí, claro, ahora hablaremos de eso. Vale. Entonces, Anthony, aquí puedes ver unos ejemplos de focos de estudio. ¿Me explicarías un poco las características? ¿Cómo funcionan? Por supuesto, antes que nada tienen como característica principal la de tener una emisión de intensidad muy alta, y también tienen un calibrado, por lo que respecta a la temperatura-color, muy exacto. Considera que existen focos de uso profesional que emiten una luz idéntica a la del día, las así llamada luz de día. Focos de este tipo. Este es un foco fluorescente de tipo profesional, como de los que hablábamos antes, o también ese de ahí al lado, que es muy parecido a las lámparas de descarga o HMI, muy utilizadas en el cine. O también es posible, por medios de los filtros, controlar la emisión de la luz para corregir la temperatura-color y llevarla de esta manera cerca de aquella de la luz del día. ¿Y qué son las gelatinas? Las gelatinas son hojas de policarbonato, un material transparente y no inflamable, y sirven, colocándolas delante de los focos, para cambiar el color de la luz que emitida. Pueden ser útiles para convertir la temperatura-color de una luz de tungsteno en luz del día o viceversa, o también para variar levemente la temperatura-color. Luego existen otros tipos que solo sirven para colorear la luz para efectos especiales. ¿Y si quiero sacar una foto en blanco y negro? Pues si quieres utilizar el blanco y negro, todo lo que hemos dicho hasta ahora a propósito de la temperatura-color se puede dejar de lado, ya que en el blanco y negro no se produce ningún color de la imagen. Claro. Pero siguen siendo válidas todas las indicaciones sobre el tipo de luz y en particular el contraste y el tipo de sombras que las luces generan desde un punto de vista cualitativo. Pues, ya que te interesa, Anthony, empecemos por el retrato en blanco y negro, para poder entender cómo funcionan los distintos tipos de luz. Ponemos un ejemplo. Cogemos una modelo puesta ante un fondo neutro, colocado aproximadamente a 2 metros, luego apagamos totalmente las luces del cuarto de manera a poder añadir una luz a la vez para ver qué efecto producen sobre nuestro sujeto. Muy bien. Pues existen diversos tipos de focos. Hay fotolámparas que se parecen a las bombillas de casa, pero se diferencian porque tienen una emisión mucho más potente. Van desde los 250 hasta los 500 watts y tienen una bombilla mate para emitir una luz más suave. Existen luego focos de este tipo, las llamadas luces de cuarzo. Estas tienen la lámpara posicionada al interior de una parábola y... no toques. Solo quería mirar. Y con el anillo que está puesto detrás del foco podemos ajustar la posición de esta última en el interior de la parábola, modificando la emisión. Sí, ahora puedes. Modificando la amplitud de emisión del flujo luminoso desde luz direccional o spot o luz difusa o flood. Spot y flood, ¿qué quieren decir? Tenía que explicarte este concepto. De hecho, spot significa que tienes una emisión del flujo luminoso muy centrada y entonces se producirán unas sombras más duras en tu sujeto. Al revés, en White Flood, la emisión del flujo luminoso es mucho más amplia y producirás unas sombras más suaves, aunque sí sustancialmente este tipo de luz se ha considerado siempre una luz dura. Ya te he hablado de estos conceptos, luz dura o suave, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de la luz natural. Sí, me acuerdo. Para la luz clave se puede utilizar una luz directa, más dura, ¿correcto? Sí, en efecto. Para la luz clave podemos utilizar un foco de este tipo. La luz clave es la luz que le da la tridimensionalidad a nuestra imagen. Generalmente la colocamos con un ángulo de aproximadamente 30 grados respecto a la cabeza del sujeto. Luego podemos variar levemente la posición, o de arriba o de abajo, o más lateral, para ver qué efectos se producen, pero siempre teniendo cuidado con las sombras. Es necesario hacer de manera que no se produzcan sombras demasiado molestas. Por ejemplo, la sombra de la nariz nunca tiene que tocar los labios. Entonces, ves, modificando la posición de la luz clave se pueden lograr distintos efectos en nuestra imagen. De hecho, las sombras me parecen muy oscuras. Sí, porque de momento estamos utilizando tan solo la luz clave. Efectivamente, ahora tendríamos que colocar, por la parte opuesta respecto a este, siempre angulada respecto al rostro de la modelo, una luz de relleno. Para hacer eso tendríamos que utilizar una luz suave, que puede ir a rellenar las zonas de sombra y aliviar así estas sombras demasiado oscuras.
¿Y cuáles son las luces artificiales que producen una luz más suave? Bueno, por ejemplo, las luces fluorescentes de tipo profesional, de lo que hablábamos antes, de hecho. Se encuentran con una serie de tubos fluorescentes colocados al interior de un panel rectangular y producen una luz de tipo suave. ¿Y existen equipamientos para irradiar la luz de manera más difusa? Sí, existen también equipamientos como los softbox o cajas de luz o los banks. Son una especie de caja de material translúcido que sirve para hacer que la luz emitida por la lámpara impacte de forma mucho más suave sobre el sujeto. O bien pueden utilizarse otras herramientas, como pueden ser los paraguas fotográficos, que pueden reflejar o transmitir la luz de manera mucho más difundida. ¿O podría utilizar los paneles reflectantes o incluso el Sí, poliestireno, esos que... como utilizado al exterior? Sí, perfecto. Los que se utilizan en el exterior se pueden utilizar también en el estudio. Acuérdate de que la luz reflejada siempre es mucho más suave respecto a la luz incidente. Entonces, cualquier superficie que utilices para reflejar la luz llevará a suavizar también esta luz. ¿Ves? En nuestro retrato la luz suave tira a hacer más ligeras las sombras producidas por la luz clave. De esta manera voy controlando la relación de contraste entre las zonas en luz y aquellas en la sombra. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir relación de contraste? La relación de contraste es la relación que existe entre la iluminación producida por la luz clave y aquella producida en las zonas donde utilizo la luz de relleno. Por ejemplo, si tengo una relación de contraste 1 a 1, significa que la luz clave y la luz de relleno tienen la misma intensidad. Si en cambio tengo una relación de contraste de 1 a 2 o 1 a 4, significa que la luz de relleno es de 1 o 2 stop inferior como intensidad respecto a la luz clave, por lo que puedo utilizar relaciones de contraste diferentes para sugerir una idea distinta de mi retrato. Si quiero hacerlo más dramático, seguramente intentaré aumentar la relación de contraste. En este caso utilizaría un contraste 1 a 4, pero si quisiera hacer una foto con un carácter más dramático, podría utilizar un contraste más alto, ¿correcto? Sí, por supuesto. El concepto es ese. No existe una regla válida en todas las ocasiones. En cada paso que estamos corrigiendo podemos, con nuestras elecciones, variar el resultado final de nuestra imagen. Entonces, como tú decías, para un efecto más dramático, puedo aumentar la diferencia entre luz clave y luz de relleno para hacer unas sombras más pronunciadas. Está claro, se deben conocer antes que nada las reglas de base para luego poder avanzar por ti mismo e ir experimentando. ¿Te acuerdas? En la última clase, como ejemplo, hemos visto los retratos de Joseph Crass, desarrollados de hecho sobre una relación de contraste muy fuerte. O también las pinturas de Caravaggio, estas también utilizando una luz clave que producía sombras muy duras. Sí, pero para hacer nuestro retrato todavía falta algo, ¿verdad? Claro, vamos ahora a ver qué es lo que falta todavía a nuestro retrato. Bien. Pues para completar nuestro retrato, en efecto, para hacer un retrato iluminado correctamente, todavía nos falta el contraluz. ¿Te acuerdas? Lo hemos introducido cuando hablábamos de la iluminación natural, y ahora con los focos de estudio. Tenemos la posibilidad de ver cómo es de eficaz realmente. Es una luz que vamos a colocar detrás de nuestro sujeto, apuntando hacia la cámara de fotos, y que sirve para iluminar y delinear los bordes de nuestro sujeto. Sí, pero si metes una luz a espaldas del sujeto, ¿no corres el riesgo de tenerla dentro del objetivo? Sí, de hecho esto es el riesgo mayor que se corre con el contraluz. Tendríamos que posicionar nuestra luz de manera que sea cubierta por el sujeto, o bien fuera del campo visual de nuestro objetivo. De todos modos, es aconsejable utilizar para este fin una luz que nos permita concentrar el flujo luminoso, para evitar que éste se difunda demasiado y vaya efectivamente a incidir en la lente de nuestra cámara fotográfica. Por esta razón se utilizan preferentemente unos focos que tengan la posibilidad de ajustar el flujo en modo spot. Ahora sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí, tendría que utilizar una luz de cuarzo en modo spot. Sí, seguramente puede ser ya una buena idea, pero existen focos como este que tienen delante, de hecho, de la fuente luminosa, una lente de Fresnel. Esta lente permite centrar de manera más eficaz el rayo luminoso y obtener entonces un efecto spot más pronunciado. Entre otras, tienen unas alitas delanteras que sirven para perfilar de manera más eficaz el flujo luminoso y desde luego evitar el riesgo de que la luz entre en el interior del objetivo de la cámara fotográfica. De otra manera, para este uso existen unos focos más específicos, los así llamados spots, que son unas lámparas de potencia menor respecto a los normales cuarzos y tienen también la posibilidad de ajustar la posición de la lámpara y una lente de Fresnel para centrar a lo máximo el flujo luminoso y focalizarlo en un punto específico. Estos también llevan aletas que permiten perfilar mejor la luz. ¿Ves? A este punto nuestro retrato asume totalmente otro tipo de tridimensionalidad. Pero para completar de la mejor manera el esquema de iluminación, tenemos que encargarnos también del fondo. Un fondo blanco iluminado uniformemente puede ser útil para destacar a nuestro sujeto.
Pero una pincelada de luz correctamente aplicada con una luz muy bien perfilada puede ayudar a destacar aún más del fondo a nuestro sujeto. Wow. ¿Ves? ¿Qué te parece nuestro Muy retrato? bueno. Parece casi como pintar, como si se dibujara con la luz. Sí, en efecto es justamente eso lo que estamos haciendo. Sí, quiero hacer Estamos exactamente fotografiando. así. Bien, ya vistes cuáles son los equipamientos que pueden utilizarse en un estudio profesional para sacar lo máximo de un retrato. Pero considera de todos modos trabajar siempre añadiendo una luz cada vez, como hicimos hoy, y acuérdate, de hecho, que trabajando con menos luces consigues igualmente buenos resultados, quizá evitando los problemas que pueden producirse con las sombras cruzadas que a menudo se vuelven difíciles de controlar. Entonces empieza con pocos elementos y luego añade, después de haber practicado un poco, otros elementos a tu iluminación. Iluminador. De veras, otra clase maravillosa, de verdad. Bien, hoy hemos hablado de la diferencia entre luz continua y luz flash. Hemos tratado luego sobre el problema de la dominante cromática en los distintos tipos de iluminación artificial, cómo controlarla, y luego hemos tratado efectivamente de cómo utilizar, en el ejemplo del retrato fotográfico, los varios tipos de luz, cómo posicionar los focos empezando por las luces del hogar hasta llegar a las luces del uso profesional. Bien, ahora tengo todos los elementos para hacer unos buenos retratos de mi mujer. Así ya dejará de quejarse. Sí, buenos retratos de mi mujer. Pero es que habrías podido traerla. 2 retratos, anda, que no pasa nada. Quizás algún Un poco día, vamos. egoísta, ¿eh? ¿Acaso eres celoso? Yo... no. El efecto que esta iluminación producirá sobre nuestro sujeto, dónde caerán las sombras y también qué tipo de luz estamos creando, tanto desde el punto de vista de la calidad como también de la orientación. ¿Y qué entiendes exactamente por luz continua? Entiendo los focos, una luz con una emisión continuada en el tiempo. Y entonces, como te decía, es más fácil valorar sus efectos, por lo menos al principio. El flash a su vez es más útil cuando tenemos sujetos en movimiento y queremos congelar la acción. Considera también que el flash puede producir una luz generalmente más fría y sobre todo, si puesto frontalmente, tiene la tendencia a aplastar los rasgos somáticos del sujeto a retratar. Y puede producir también sombras más fuertes. Entonces, total, diría de empezar por el momento con una serie realizada con luz continua. Realizado lentamente, estudiando cada vez cuál es la función de cada foco y comprender la calidad de su luz. El flash lo veremos más adelante en las próximas lecciones. Imagino que hay muchas fuentes de iluminación artificial. Sí, de hecho hay distintos tipos, ya sea por la calidad de emisión de la luz o también por la dominante cromática. ¿Te habrá pasado en interior? Entonces, Alejandro, ¿estás listo? Yo estoy listísimo. Yo también estoy listo. ¿Tu mujer? Sabes, pensé que quizá no era el caso de traerla. ¿Pero cómo? Debemos hablar del retrato en estudio, nos sirve la modelo. Lo sé, pero al final he pensado que quizás... ¿Dices? No es... Pero mira, no es el será caso. lo mismo, yo ya me había preparado. No, pues igual me habías dicho que tienes unas modelos a disposición. Podríamos utilizar a una de ellas, ¿no? Tu mujer estaba mejor. Sí, pero Anda. da igual. La próxima vez quizás me lo pienso. Retrato en estudio hoy, ¿correcto? Sí, claro, hoy... Y luz artificial... ¿Cómo crear la iluminación artificialmente? Perfecto. Que es distinta de la luz ambiental. Entonces tendrás que aprender cómo gestionar la luz. Aprenderemos a conocer las herramientas de que disponen los profesionales para difundirla, reflejarla, los filtros que utilizan para colorearla, analizaremos los distintos tipos de luz que pueden producirse artificialmente, los efectos que tendrán en el sujeto y también los tipos de iluminadores existentes, desde las luces del hogar hasta las más profesionales. Fantástico. ¿Empezamos? Sí, pero ¿estás seguro del todo de que no quieres llamar a tu mujer? Quizá la llamas y llega en 5 minutos. No, mejor que no. Pero si Vamos. es cuestión de nada, anda, en 2 minutos llega. No, anda, empecemos. Está bien, lástima. Bien, Anthony. Yes. Lo primero debemos establecer qué tipo de luz utilizar. ¿Ves? En estudio podemos utilizar una luz continua o la luz flash. La diferencia está en el hecho de que el flash emite un relámpago de corta duración. Y digamos, por lo menos al principio es más fácil de utilizar la luz continua porque nos permite valorar el